¿Alguna vez has tenido la extraña sensación de que algo en este mundo está oculto a simple vista? Como si hubiera una llave invisible, una puerta secreta, enterrada no muy lejos, sino dentro de ti. Imagina que esta llave se disfrazara de algo común, despreciado, incluso temido. ¿Y si esta llave silenciosa y antigua fuera una planta? Durante siglos, los seres humanos han transitado entre dos mundos, el visible y el invisible, la realidad concreta de los sentidos y la realidad sutil del alma. Y en ciertos momentos de la historia, algunos se han atrevido a cruzar esta línea, no con tecnología ni con guerras, sino con un espíritu abierto y una mente entregada al misterio. Un misterio con forma vegetal, aroma terroso y un largo linaje espiritual, la marihuana. Antes de que el mundo moderno la condenara al olvido o al exceso, la marihuana era tratada con reverencia. Para muchos, no era solo una planta, era un vínculo viviente entre mundos. Era medicina, pero también ritual. Era una cura, pero también una puerta de entrada. En la antigua India, se le dio un nombre con un gran poder simbólico. Vijaya significa victoria. Pero ¿qué clase de victoria puede ofrecer una planta? La respuesta, para quienes escuchaban más allá del ruido del mundo, era clara. Victoria sobre la prisión interior, sobre el sufrimiento, sobre el miedo a lo invisible. Quienes la usaban con reverencia no buscaban escapar de la realidad, querían verla en su totalidad. Pero ¿por qué algo tan simple, una planta, se asociaría con revelaciones espirituales tan profundas? ¿Qué la hace tan diferente, tan potencialmente peligrosa o milagrosa? Durante los rituales sagrados, maestros e iniciados encendían marihuana como si fuera el incienso del alma, no para perderse, sino para encontrarse. Decían que el humo no subía solo, llevaba consigo sus oraciones, llevaba consigo sus intenciones, llevaba consigo lo más difícil de ofrecer, la entrega. En estos rituales se invocaba a Shiva, el dios de la meditación y la destrucción de los falsos yoes. En su honor, los devotos que deseaban trascender lo cotidiano bebían bhang, una mezcla de cannabis con leche y especias. No se trataba de placer, sino de liberación. Era un acto espiritual, no recreativo. Era un retorno a lo sagrado, no una evasión de la realidad. ¿Y qué vieron al otro lado? Algunos decían que todo se aclaraba, otros que todo se disolvía. Pero había algo en común en casi todos los relatos. El tiempo parecía detenerse. Y en ese silencio de tiempo suspendido, por fin se oyó otra voz. Una voz que no venía de afuera, venía de adentro, venía de un lugar olvidado pero vivo. Un recuerdo latente de que somos más de lo que creemos. Pero no todos los que cruzaron ese puente estaban preparados para lo que encontrarían, porque la marihuana, como todas las fuerzas espirituales, requiere preparación. Consumirla no basta, hay que entender. No basta con abrir la puerta. Hay que saber qué hacer al cruzarla. Los chamanes de Asia Central y Siberia lo sabían. Para ellos, el cannabis no era una sustancia, era un espíritu, un aliado, un mensajero, y cada ceremonia era una conversación entre mundos. Al inhalar el humo, no buscaban sensaciones, sino guía. Creían que el humo creaba una escalera invisible entre la tierra y el cielo, y que sus oraciones ascendían por esta escalera hasta el reino de los ancestros. Pero ¿qué impulsa a alguien a buscar esto? ¿Qué impulsa a un ser humano a mirar una planta y ver un portal? Quizás la sensación de que la realidad ordinaria es demasiado limitada, de que hay algo más, algo que la ciencia aún no ha explicado, algo que el sistema niega, algo que las religiones han olvidado. El cannabis empezó a verse como la clave para acceder a ese algo. No porque te haga olvidar, sino porque, en las manos adecuadas, te hace recordar. Recuerda que tu mente es solo una parte de quién eres, que hay capas dentro de ti que aún no han sido tocadas, y que estas capas contienen respuestas que nadie más puede darte. Solo tú puedes encontrarlas, pero encontrarlo requiere valentía, porque esta planta no responde al ego, no se doblega ante la lógica, no tiene sentido, revela. Y salir del closet puede ser incómodo. Salir del closet puede dar miedo. Salir del closet puede cambiarlo todo. Por eso la prohibieron, la temieron y la ridiculizaron.
porque no hay nada más peligroso para un mundo basado en el control que una herramienta que revela libertad. Elena Blavatsky, una de las voces más profundas del ocultismo moderno, habló de las fuerzas de la naturaleza que, al comprenderse, pueden acelerar el despertar del alma. No habló directamente del cannabis, pero su pensamiento proporciona la base perfecta para comprenderlo. Para Blavatsky, todo en el universo tiene una correspondencia. Lo micro refleja lo macro, lo visible apunta a lo invisible, y las plantas, según las antiguas doctrinas esotéricas que ella revivió, poseen almas vegetales, conciencias sutiles que interactúan con los seres humanos en niveles mucho más allá del físico. ¿Es el cannabis una de estas conciencias? Una entidad vegetal que se ofrece como espejo del alma humana. Si es así, no basta con usarlo, hay que escucharlo. Hay que acercarse a él con reverencia. Hay que comprender que, al interactuar con él, también se te observa, porque el misterio no es solo algo que se estudia, es algo que te estudia a ti. Y entonces la pregunta cambia. Deja de ser, ¿qué me puede mostrar la planta? Y se convierte en ¿qué estoy dispuesto a ver? Las tradiciones espirituales de la India, Siberia, los Andes, e incluso los antiguos hebreos, quienes pudieron haber usado cannabis en sus aceites de unción, nos muestran que el uso ritual de esta planta no es reciente, es ancestral, es casi universal, pero con el tiempo este conocimiento fue borrado, reemplazado por el miedo, por la desinformación, por el ridículo, y así, lo que una vez fue un canal espiritual se convirtió en tabú. Pero ¿qué pasa cuando recordamos? Cuando enciendes el fuego de la intención, algo en la planta responde, empieza a susurrar, no con palabras, sino con imágenes, sensaciones, intuiciones. Habla el lenguaje del alma, y solo quienes estén dispuestos a escuchar más allá de la mente podrán comprender. Pero existe un riesgo, porque esta misma planta, si se usa sin propósito, puede generar confusión. Lo amplifica todo, incluso las ilusiones. Puede parecer que comprendes el universo, cuando en realidad solo estás reforzando un laberinto interno. Por eso los antiguos siempre acompañaban la planta con rituales, con oraciones, con música, con silencio. Nada fue casualidad, porque sabían que se trataba de un espíritu poderoso. ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas tienen experiencias profundas con el cannabis, mientras que otras se sienten ansiosas, distraídas o perdidas? La respuesta podría estar en lo invisible, en tu estado emocional, en la energía con la que lo abordas, en la intención con la que consagras el momento. Nada en el universo espiritual es neutral. Todo vibra, todo responde, y la marihuana, al parecer, responde a tu vibración. Esto significa que el plan no te muestra lo que quieres ver, te muestra lo que necesitas ver. Y no siempre estamos preparados para eso, pero lo seremos alguna vez. ¿O acaso el verdadero camino comienza precisamente cuando se nos desafía a mirar hacia nuestro interior, incluso sin garantías de retorno? Esta es la provocación del cannabis espiritual. No es una invitación a relajarse, es un llamado a recordar que hay algo más allá de la rutina, la prisa, el miedo y el pasado, algo sutil, pero más real que cualquier cosa que puedas tocar. Y ese algo te espera, es silencioso, está en ti. El plan es solo el espejo, el portal, el puente. ¿Estás listo para cruzarlo? Porque cruzar este puente no es un viaje en el tiempo, es un viaje a tu esencia, y eso es solo el primer paso. En un mundo donde todo sucede tan rápido, casi nadie se pregunta, ¿en qué frecuencia estoy viviendo ahora mismo? ¿Cuántas decisiones tomas en piloto automático, sin darte cuenta de que tu mente se deja llevar por ruidos que ni siquiera son tuyos? Vivimos rodeados de estímulos que compiten por nuestra atención, pantallas parpadeantes, voces interminables, obligaciones crecientes. Es como si intentáramos constantemente seguir un ritmo que no elegimos. Un ritmo que nos agota, nos enferma y nos aliena. La mayoría de las personas no se dan cuenta de que viven en una frecuencia artificial, implantada por sistemas que priorizan la productividad sobre la presencia. En este escenario, el cuerpo resiste, pero el alma se desvanece. Ahí es donde entra la planta, no como una medicina que alivia el dolor, sino como un mensajero que revela disonancias.
Cuando se usa con intención, el cannabis no solo altera la percepción, ajusta, afina, restaura. Es como si alguien estuviera afinando un instrumento desafinado dentro de ti. Y de repente, lo que antes parecía confuso empieza a sonar claro. Los pensamientos se calman, el cuerpo respira, y la mente escucha. Este fenómeno, a menudo interpretado como colocarse o viajar, es en realidad un sutil cambio de frecuencia. Y por eso la experiencia puede ser tan diferente de una persona a otra. Si estás ansioso, la planta puede confrontarte con tu propia inquietud. Si estás en paz, profundiza el silencio. No impone nada, amplifica lo que ya está presente. Pero no todos están preparados para esto. Una joven llamada Camila, por ejemplo, recurrió al cannabis en un momento de agotamiento emocional. Estaba agotada por las exigencias del trabajo, las presiones familiares y una sensación crónica de incompetencia. Nada parecía ser suficiente. Incluso en momentos de plenitud, se sentía vacía. Una amiga le sugirió un ritual de cannabis, pero con silencio, música suave y un ambiente acogedor. Al principio, Camila se resistió. Pensó que la planta la distraería, como en las fiestas de adolescentes. Pero ese día, sola, con los ojos cerrados y respirando conscientemente, sintió algo nunca antes experimentado, una profunda desaceleración. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, y en ese espacio entre un pensamiento y otro, emergió un recuerdo. El recuerdo de cuando, de niña, se sentía libre para crear, dibujar, cantar, sin miedo a ser juzgada. Fue entonces cuando se dio cuenta. Habían pasado años desde que escuchaba a su propia alma. La planta no lo decía con palabras, simplemente creó el silencio necesario para que la verdad emergiera. Esta es la frecuencia del misterio. Una frecuencia que no grita, no fuerza, sino que revela. Y cuando Elena Blavatsky escribió que el mundo visible no es más que una proyección de estados invisibles de conciencia, quizás se refería precisamente a esto, a este espacio donde la realidad no es lo que sucede afuera, sino lo que emerge desde adentro. Y para acceder a él, es necesario ajustar el canal. ¿Has notado alguna vez cómo vibra todo en tu interior? Tu corazón late. Tu respiración tiene un ritmo, tus emociones fluctúan, y tus pensamientos, aunque sean invisibles, llevan su propia vibración. Cuando estás enojado, todo parece más rápido, más agresivo. Cuando estás en paz, todo se ralentiza. Este cambio interno es real, medible, y el cannabis, cuando se usa con reverencia, actúa precisamente en este punto, el sutil ajuste de la vibración interna. Hay relatos de personas que, bajo la influencia de la planta, se dieron cuenta del dolor que habían reprimido durante años. No dolor físico, sino dolor emocional. Duelo inexperimentado, traiciones ocultas, vergüenza silenciada. La planta no causa esto, simplemente desvela el misterio, revela lo que siempre estuvo ahí. Y esto puede ser liberador o aterrador, dependiendo de la profundidad con la que se esté dispuesto a profundizar. Carlos, un terapeuta de 48 años, dice que consumió cannabis por primera vez durante un retiro espiritual. Creía haber resuelto sus problemas internos, pero durante la experiencia, sintió surgir una profunda tristeza, una tristeza que no podía identificar. En los días siguientes, se dio cuenta de que era un duelo por su propia infancia, por la desconexión con su padre, quien había fallecido cuando él era adolescente. Esta emoción, oculta tras años de racionalización, solo emergió porque su frecuencia interior se desaceleró lo suficiente como para permitir que su alma hablara. Por eso muchos afirman que, bajo la influencia consciente de la planta, el tiempo parece expandirse, los minutos se convierten en horas, los sonidos cobran profundidad, los colores se vuelven más vívidos. No es una alucinación, es presencia. La mente, acostumbrada a perseguir el futuro o a escapar del pasado, finalmente descansa en el presente, y el presente, vivido plenamente, revela capas de realidad que normalmente pasan desapercibidas. Elena Blavatsky creía que el ser humano promedio vive con solo una fracción de su conciencia despierta. La mayor parte de nuestra conciencia permanece latente, como las habitaciones de un castillo que nunca se han abierto, y ciertas prácticas,
Meditación profunda, silencio prolongado, estados de expansión, pueden abrir estas puertas interiores. El cannabis, consumido con conciencia e intención, puede ser una de las herramientas que abre estas puertas. Pero esto requiere responsabilidad, porque la misma planta que puede abrir puertas también puede amplificar la confusión. Si entras en este espacio sin preparación, sin fundamento, te arriesgas a interpretar todo como verdad, cuando en realidad solo estás navegando por tus propias proyecciones mentales. Por eso los antiguos siempre usaban la planta con acompañamiento, con música específica, con canciones, con un propósito claro. Nada se hacía al azar. Hoy, en la prisa por sentir algo diferente, muchos se saltan este paso esencial. Quieren resultados sin rituales, quieren acceso sin sacralidad. Pero en el mundo invisible no hay atajos. El respeto es la única clave verdadera. ¿Alguna vez te has parado a preguntarte cuál es la frecuencia de tu hogar, tu cuerpo, tu rutina? ¿Cómo vibras al despertar? ¿Cómo hablas con la gente? ¿Cómo te tratas? El cannabis, cuando se consume conscientemente, no cambia quién eres. Revela dónde estás. Y a veces eso basta para iniciar una transformación. Es común que las personas reporten momentos de gran empatía durante el uso ritual de la planta, una sensación de conexión con todo lo que les rodea. Los árboles parecen más vivos, el cielo es más profundo, el tacto está más presente. Esto sucede porque la mente, temporalmente en silencio, deja de juzgar y etiquetar, y comienza a simplemente experimentar la experiencia directa de la vida, sin filtros. Y esta experiencia, por breve que sea, puede cambiarlo todo. No tienes que creer nada de esto. De hecho, el cannabis no requiere creencia, requiere presencia, y por eso tanta gente lo rechaza, porque dejar de sentir es más difícil que seguir corriendo. Pero ¿qué pasaría si te detuvieras? ¿Qué pasaría si crearas espacios en tu semana para estar en silencio, respirar y escucharte honestamente? No habría necesidad de consumir nada. El simple hecho de disminuir la velocidad cambia tu frecuencia. Pero si en algún momento sientes la llamada de la planta, hazlo con reverencia, con respeto, con claridad, porque la planta no ofrece certezas, ofrece espejos, y cada espejo que muestra lleva consigo una parte de ti que ha sido olvidada, descuidada, perdida. Elena Blavatsky dijo que el ser humano es a la vez templo y peregrino. El viaje es interior. Pero solo quienes están dispuestos a mirar en las sombras avanzan, quienes aceptan el silencio, quienes aceptan que quizás lo que necesita ser escuchado no será apreciado. Ahí es donde entra el cannabis, como un afinador del alma, como un recordatorio de que el ritmo del mundo no tiene por qué ser el tuyo, que la velocidad de la vida se puede ralentizar, que es posible vivir con más verdad, menos enmascaramiento, más presencia, menos prisa. Y entonces empiezas a darte cuenta de que lo que llamabas vida normal era en realidad un estado alterado, que la prisa, la ansiedad, la fragmentación no son naturales, son impuestas, y que el verdadero estado natural de la conciencia es la expansión, la integración, la alineación. El cannabis, en su máxima expresión, no quiere que huyas del mundo, quiere que regreses a él con una mirada fresca. Y la pregunta sigue siendo, ¿qué frecuencia eliges vibrar hoy? Porque cuando sientes el silencio interior, nunca vuelves a oír el ruido del mundo de la misma manera. En la siguiente sección, comprenderá por qué los antiguos nunca usaban la planta sin rituales, y cómo los rituales olvidados pueden restaurarse, no para repetir el pasado, sino para consagrar un futuro más consciente. ¿Has notado cómo la mayoría de la gente enciende algo? Una vela, un cigarrillo, una planta, pero nunca se enciende a sí misma. Hay rituales por todas partes, pero pocos los conocen. Pocos saben qué hacen realmente al encender un fuego, y aún menos saben a qué están llamando. ¿Alguna vez has encendido algo con intención? ¿Con verdadera presencia? ¿Con el corazón dispuesto a escuchar, no solo a sentir? Porque la diferencia entre un ritual y un hábito reside en la conciencia con la que se realiza. Un hábito se repite, un ritual despierta. ¿Por qué olvidamos esto?
¿Cuándo dejamos de considerar sagrados ciertos gestos? Encender una planta, cerrar los ojos, respirar, permanecer en silencio. Estos gestos se consideraban antes actos de conexión con lo invisible. Hoy se consideran distracción, adicción o delito. Pero el alma humana no olvida, recuerda y, en silencio, clama por esta reconexión con lo sagrado. Quizás lo más peligroso que nos han enseñado es trivializar el misterio, reducir las plantas a sustancias, transformar lo invisible en superstición y llamar delirio a aquello que simplemente no se puede explicar con los ojos de la carne. Pero ¿qué pasaría si pudieses recordar? ¿Qué pasaría si lo que consideras una simple planta fuera en realidad un símbolo viviente de una inteligencia antigua, esperando ser reactivada con reverencia? Lo que los antiguos sabían, y lo que aún se puede sentir, es que el cannabis tiene un espíritu, y el espíritu responde al lenguaje del corazón. Cuando consagras la planta con conciencia, el entorno cambia, el cuerpo cambia, la percepción se transforma, no porque la planta sea mágica, sino porque activa lo que estaba latente en tu interior. La palabra ritual no es sinónimo de tradición muerta, todo lo contrario. Lleva consigo la energía de la repetición sagrada, de gestos con un propósito, de acciones que trascienden el tiempo y te conectan con algo más grande. Los pueblos antiguos no usaban la marihuana como escape, la usaban como un pasadizo, un vínculo entre lo interior y lo exterior. En Nepal, el Tíbet y el antiguo México, existían ceremonias en las que la planta se mezclaba con resinas, especias, oraciones y silencio. Los participantes no estaban allí para sentir algo, estaban allí para encontrar algo, o a alguien, dentro de sí mismos. ¿Quién nos hizo olvidar esto? ¿Por qué han marginado el uso espiritual de la planta? ¿Quién teme acceder a estados de conciencia donde el sistema ya no tiene control sobre sus deseos? Los rituales son peligrosos, sí, pero no porque causen daño, porque liberan, porque sacan a la luz verdades que no se pueden comprar, vender ni justificar con argumentos. Si tuvieras que crear tu propio ritual, ¿cómo empezarías? ¿Prepararías el ambiente con cuidado o simplemente encenderías algo rápidamente? ¿Te retirarías al silencio o dejarías que el ruido externo guíe tu experiencia? ¿Le ofrecerías algo a la planta o simplemente esperarías a que te dé sensaciones? En la tradición india, el bhang, una bebida sagrada hecha de cannabis, leche, especias y miel, se preparaba durante los festivales en honor a Shiva. No era una bebida cualquiera, era una poción ritual, una llamada vibratoria para despertar la conciencia dormida. El consumo no era solitario, era ceremonial, era un acto de entrega, de purificación, de renacimiento. Quienes participaban no buscaban placer, sino la disolución del ego. Hoy en día, esta práctica aún existe, pero pocos comprenden su profundidad. Pocos saben que cada ingrediente del bhang corresponde a un elemento del cuerpo sutil: tierra, fuego, agua, aire y éter. Pocos saben que el sonido entonado durante la preparación forma parte de la alquimia vibracional del ritual. ¿Alguna vez has sentido que tu cuerpo vibra diferente cuando hay intención? ¿Alguna vez has notado que ciertos lugares llevan una energía que te transforma incluso sin palabras? ¿Alguna vez has entrado en un profundo silencio sin sentirte solo? Estas son pistas, fragmentos de lo que hemos olvidado, fragmentos de lo que aún podemos rescatar. Los verdaderos rituales no necesitan ser grandiosos, necesitan ser sinceros. Una vela encendida con el corazón tiene más poder que 100 palabras dichas por costumbre. Un vaso de agua consagrada con intención puede purificar más que unos baños caros. Lo mismo ocurre con el cannabis. Si la planta se acepta como un espíritu, no como una sustancia, te mostrará cosas que ningún libro puede enseñar. Pero ten cuidado, porque el espíritu de la planta no solo responde a tu intención, sino también a tu frecuencia. Si te acercas con ansiedad, eso es lo que ella amplificará. Si te acercas con arrogancia, eso es lo que ella reflejará. Si te acercas con miedo, ella podría silenciarte hasta que estés listo para escuchar. La planta no juzga, sino que observa y responde. ¿Puedes ver cómo esto lo cambia todo? Deja de ser consumo,
se convierte en encuentro, en diálogo, en intercambio. Y donde hay intercambio, hay aprendizaje. Y donde hay aprendizaje, hay transformación. ¿Qué pasaría si comenzaras a tratar tu propia casa como un templo? ¿Qué pasaría si el espacio en el que vives estuviera adaptado para dar cabida a experiencias de presencia, no solo de distracción? ¿Qué pasaría si miraras tu planta con los mismos ojos con los que un sacerdote mira un altar? La forma en que te preparas cambia lo que obtienes. Por eso los pueblos antiguos reservaban días para ayunar, guardar silencio y purificarse antes de realizar rituales con plantas. Sabían que la calidad de la experiencia no reside en la planta, sino en quien la practica. Está en el campo vibratorio creado antes del primer sorbo, antes de la primera bebida. Hoy, en medio de la prisa y el exceso de estímulos, todavía se puede elegir lo sagrado. Puedes desactivar las notificaciones, puedes encender un poco de incienso, poner música alegre, respirar profundamente y decir desde el alma, estoy aquí, estoy listo. Y la planta responderá, ¿pero estás realmente preparado? Porque a veces lo que revela puede desestabilizar todo lo que creías que eras. A veces el ritual no trae paz, trae verdad. Y la verdad, antes de sanar, puede destruir. ¿Estás dispuesto a pasar por esto? La ritualización del cannabis no se trata de control, se trata de rendición. Se trata de confiar en que hay una inteligencia superior operando a través de la planta y que te guiará a donde tu alma necesita ir, no a donde tu ego quiere ir. ¿Qué pasaría si en este proceso recordaras quién eras antes del miedo? ¿Qué pasaría si al tocar la esencia de la planta tocaras también la tuya? ¿Qué pasaría si la ceremonia no se tratara solo de ver lo invisible, sino de volverse visible para uno mismo? En los Andes, los curanderos dicen que las plantas tienen voz, pero solo quienes se humillan pueden oírlas. Elena Blavatsky habló del ojo del corazón, una percepción que no está conectada con la mente lógica, sino con el alma despierta. Una mirada que ve a través de los símbolos, que percibe lo invisible en lo simple, lo eterno en lo fugaz. ¿Alguna vez has mirado fijamente el fuego de una vela hasta que dejó de ser fuego? ¿Alguna vez has observado una hoja hasta que pareciera un universo? ¿Alguna vez has sentido que una canción le hablaba directamente a una parte de ti que ni siquiera sabías que existía? Estos son los idiomas que el cannabis activa. Idiomas que no tienen traducción, pero tienen significado. Idiomas que no se pueden explicar, se viven, y todo comienza con el ritual. Un ritual no existe para impresionar a nadie. Existe para realinearte con tu verdad. Es un gesto de humildad. Es una forma de decirle al universo, lo recuerdo. Recuerdo que hay algo más grande, y estoy dispuesto a afrontarlo. Eres, porque al otro lado de la ceremonia, no siempre hay consuelo, pero siempre hay despertar, y cuando te despiertas, ya no puedes dormir cómodamente. En la próxima sesión, comprenderás cómo reacciona el cuerpo sutil al toque invisible de la planta, y por qué ciertos centros de energía dentro de ti solo se abren cuando hay verdadera reverencia. ¿Estás listo para sentir plenamente aquello que antes solo imaginabas? ¿Alguna vez has sentido que algo está latente en tu interior? Como si existiera un campo de energía silencioso pero profundamente vivo, esperando el momento oportuno para despertar. La mayoría de las personas nunca han sentido plenamente su propio cuerpo desde dentro. Sienten el contacto externo, la tensión muscular, la fatiga. Pero lo que vibra tras todo esto, lo que late en el campo sutil, en los centros de fuerza invisibles, permanece inaccesible para quienes viven desconectados de su propia esencia. Es como vivir en una casa y nunca explorar sus rincones más profundos, como si algo sagrado estuviera encerrado dentro de ti, esperando un gesto, un sonido, un silencio o una planta. A lo largo de los siglos, sanadores, místicos y yogis han observado que el cuerpo humano es más que carne y hueso. Está atravesado por canales de energía sutil que alimentan 7 centros principales, conocidos como chakras. Cuando estos centros están en equilibrio, la persona experimenta claridad, vitalidad y propósito. Cuando se bloquean o desequilibran, surgen síntomas emocionales, mentales y físicos,
Y lo más impresionante es que el cannabis, cuando se usa con respeto, puede tocar directamente estos centros. El cuerpo reacciona a la planta no solo químicamente, sino también vibracionalmente. Esto ya lo percibían las culturas antiguas, y ahora empieza a confirmarse mediante estudios modernos sobre bioenergética y psiconeuroinmunología. El sistema endocannabinoide, por ejemplo, un conjunto de receptores presentes en casi todos los órganos, se descubrió en la década de 1990. Tiene el poder de regular el estado de ánimo, el dolor, el apetito, la memoria e incluso la percepción del tiempo. Pero de lo que poca gente habla es de que este sistema parece actuar como un traductor entre lo físico y lo sutil. Ajusta el cuerpo como un afinador, ajusta un instrumento. Pero ¿qué pasa cuando ese instrumento nunca ha sido afinado? O peor aún, cuando ha estado afinado en la frecuencia incorrecta desde la infancia. Aquí es donde el cannabis entra en juego de maneras inesperadas. Puede reactivar recuerdos olvidados, emociones reprimidas y percepciones latentes. En algunos casos provoca visiones, en otros, lágrimas, pero casi siempre suscita una pregunta: ¿por qué me siento así ahora mismo? La respuesta puede estar en los chakras. Se han reportado casos de personas que, tras consumir la planta en un contexto meditativo, sienten una fuerte presión en el entrecejo, una región conocida como el tercer ojo. Otras experimentan un hormigueo en la coronilla, asociado con la apertura del chakra corona. Algunas también sienten que el pecho se expande, como si algo se liberara, una clara señal de activación del centro cardíaco. En un estudio publicado en la revista de drogas psicoactivas, investigadores descubrieron que los consumidores experimentados de cannabis reportaban frecuentemente sensaciones relacionadas con estados alterados de conciencia, asociados con la meditación profunda y experiencias místicas espontáneas. Entre los efectos citados se encontraban la distorsión del tiempo, sentimientos de unidad con el universo y visiones simbólicas con un fuerte impacto emocional. Pero, ¿por qué esto importa? Porque muchos de estos efectos coinciden con informes de activación de la energía Kundalini, una fuerza descrita en la tradición yógica como una serpiente dormida en la base de la columna vertebral. Al despertar, esta energía asciende por los canales sutiles y atraviesa los chakras, promoviendo una expansión de la conciencia que puede ser suave o intensa, serena o devastadora, según la preparación física, emocional y espiritual de la persona. Ahora imagina despertar esta fuerza sin preparación. Imagina abrir canales de energía sin suficiente conexión a tierra. Esto sucede, y hay muchos relatos al respecto. En círculos de medicina herbal y retiros espirituales, los terapeutas reportan casos de personas que, tras experimentar con cannabis, experimentaron ansiedad extrema, confusión mental o incluso ataques de pánico. No porque la planta hiciera algo malo, sino porque tocó algo demasiado oculto, como para salir a la superficie fácilmente. ¿Alguna vez has tenido miedo de sentir? ¿Alguna vez has notado que a veces el dolor no está en lo que muestra la planta, sino en aquello que has evitado mirar durante años? Por eso la preparación es esencial. El ritual no es solo un conjunto de gestos bonitos, es un mecanismo de protección energética. Ancla, estructura, guía el flujo de energía. Elena Blavatsky, escribiendo sobre los planos sutiles del ser humano, advirtió que una búsqueda espiritual sin disciplina puede conducir a la obsesión, el desequilibrio y la fragmentación. Para ella, el cuerpo físico es solo uno de los 7 vehículos del alma, y cada uno de estos vehículos necesita ser purificado, alineado y preparado para resistir las revelaciones que provienen de lo invisible. Blavatsky habló del fuego sagrado como un principio espiritual que surge dentro de nosotros y que puede consumir o iluminar, dependiendo de cómo el cuerpo y la mente hayan sido preparados para recibirlo. En muchas tradiciones indígenas, la planta solo se ofrece al iniciado después de haber pasado por períodos de ayuno, silencio y purificación emocional. Se sabe que, al tocar el cuerpo sutil, la planta puede encender no solo la luz, sino también las sombras. ¿Y tú? ¿Estás listo para ver lo que esconde tu cuerpo sutil?
¿Alguna vez has notado cómo ciertos traumas se almacenan en el cuerpo? Estudios neurocientíficos han demostrado que el cuerpo almacena recuerdos de eventos traumáticos y que estos afectan directamente la postura, la respiración, el sueño y la forma en que nos relacionamos con el mundo. El cannabis, en ciertos contextos terapéuticos, ayuda a acceder a estos recuerdos, relaja el sistema nervioso, silencia el ruido externo y permite que surja un profundo significado simbólico. María, por ejemplo, era una mujer de 62 años que llevaba décadas sufriendo de insomnio. Ningún medicamento le había funcionado. Durante un retiro espiritual, tuvo una experiencia con cannabis, guiada por un terapeuta especializado. Durante la sesión, sintió que una tristeza que llevaba mucho tiempo presente la afloraba. Empezó a llorar sin saber por qué. Más tarde, recordó una experiencia de su infancia en la que estuvo separada de su madre durante una semana, a los 4 años. Nunca había llorado por ello, nunca había hablado de ello, pero su cuerpo lo había almacenado todo. Después de la sesión, María durmió profundamente durante 3 noches consecutivas, por primera vez en años. ¿Es esto una cura? ¿O es simplemente el cuerpo agradeciéndote por finalmente ser escuchado? Esta historia no es aislada. Hay miles de relatos similares, de personas que encontraron un espejo, un catalizador, un portal en la planta. Pero esto no es casualidad. La planta no hace el trabajo sola, crea el espacio. Tú decides qué hacer con ella. Y lo curioso es que, en muchos casos, lo que emerge no es dolor, es poder. Un poder que ha sido bloqueado, reprimido y desacreditado. ¿Cuántas veces has silenciado tu intuición? ¿Cuántas veces has sentido algo muy fuerte y lo has ignorado por miedo a parecer extraño? ¿Cuántas veces has reprimido tu propia sensibilidad porque creías que era debilidad? La planta restaura este poder, despierta la intuición, reactiva el corazón y despierta la conciencia corporal. Y con esto, las personas comienzan a recordar quiénes son más allá de sus roles sociales. Pero hay un precio. Nunca más podrás fingir que no sabes. Una vez que lo sientes, no puedes evitar sentirlo. Una vez que lo ves, no puedes estar ciego. El cannabis no libera. Demuestra que la libertad ya estaba dentro de ti desde siempre, pero debes estar listo para aceptarla. Y esta disposición impregna tu cuerpo. Se refleja en tu forma de respirar, comer, dormir, moverte, pensar y sentir, porque todo esto afecta tus centros de energía. ¿Sabías que la respiración es la clave más poderosa para regular tus chakras? ¿Que el sonido de tu propia voz pueda desbloquear centros que estaban dormidos? ¿Que la simple práctica de tocar tu cuerpo con conciencia puede aliviar el dolor que años de medicación no han logrado resolver? La ciencia está empezando a demostrar lo que las tradiciones espirituales han afirmado durante milenios, y el cannabis, en este nuevo panorama, empieza a verse ya no como una amenaza, sino como una herramienta. En la siguiente sección, comprenderás por qué esta herramienta, mal utilizada, puede convertirse en un atajo peligroso, y cómo reconocer la delgada línea entre el despertar espiritual y una huida disimulada, porque no toda la luz proviene de la conciencia, y no toda expansión es verdadero crecimiento. ¿Te has preguntado alguna vez si lo que llamas despertar espiritual es en realidad una forma más sofisticada de escape? No toda expansión es crecimiento, no toda visión es verdad, y no todo silencio es paz. A medida que más personas acceden al uso ritual del cannabis, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos preparados para lo que revela? ¿O simplemente usamos la planta como una nueva forma de evitar lo que no queremos sentir? La marihuana, como hemos visto, puede abrir portales, puede calmar la mente, disolver las barreras del ego, intensificar las sensaciones, brindar perspectivas y despertar recuerdos. Pero, ¿qué sucede cuando alguien entra en este espacio sin madurez emocional, estructura psíquica, ni una intención clara? A menudo, lo que ocurre es una simulación. La persona se siente elevada, conectada, iluminada, pero en la práctica, sigue repitiendo los mismos patrones, huyendo del mismo dolor y aferrándose a las mismas mentiras. La planta se convierte en un escenario, un teatro interno donde el ego se disfraza de espíritu. Este es el peligro más sutil del viaje espiritual.
Confundir sensación con plenitud. Sentirse bien no es lo mismo que estar en paz. Tener visiones no es lo mismo que tener sabiduría. Y hablar como un maestro no es lo mismo que vivir como un ser despierto. El cannabis puede generar estados de expansión que dan la impresión de haber comprendido algo profundo. Y a veces, esto realmente sucede. Pero sin integración, reflexión y práctica, esta comprensión se evapora como el humo. Solo queda el recuerdo de lo sentido, sin ningún cambio real en la vida cotidiana. ¿Has visto alguna vez a alguien que habla de energía, chakras, conciencia, pero sigue tratando a los demás con agresividad? Que predica el amor universal, pero explota de ira ante la más mínima frustración. Que medita a diario, pero vive en relaciones tóxicas, decisiones impulsivas y desequilibrio emocional. Esto es más común de lo que parece. Y la razón es simple. La espiritualidad sin autoconocimiento se convierte en una fantasía. Y el cannabis, usado como apoyo, solo refuerza esta fantasía. En las comunidades espirituales, existe una creciente tendencia a idealizar cualquier experiencia con plantas como un gran avance. Pero no todo lo que se siente elevado proviene de una conciencia superior. A veces, es simplemente el ego encontrando nuevas formas de protegerse. A veces, es simplemente el inconsciente fantaseando con la elevación para evitar enfrentarse a su propia sombra. Elena Blavatsky advirtió sobre esto. En sus palabras, el mayor enemigo del buscador no es la ignorancia, sino la ilusión del conocimiento. Cuando alguien cree haber alcanzado algo que, de hecho, aún no ha logrado internamente, se crea un profundo obstáculo. La persona deja de buscar, y el camino se estanca. ¿Alguna vez te has sentido atrapado en un ciclo, aunque creías que estabas avanzando? ¿Alguna vez has sentido que estás constantemente buscando tu espiritualidad, pero no ves ningún cambio real en la forma en que sientes, actúas o te relacionas? Estas son señales de que se está evitando algo, y a menudo lo que se está evitando es precisamente lo que hay que observar. El consumo continuo y sin propósito de cannabis puede convertirse en un sutil mecanismo de adormecimiento. La planta calma, pero cuando se usa sin cuidado, también puede adormecer. Lo que antes era un portal se convierte en un muro. Lo que antes era una luz se convierte en una distracción. No es la planta la que causa esto, es la forma en que se usa, es la falta de intención, es la negativa a afrontar el dolor, es el deseo de mantener el control incluso cuando la rendición está en duda. El verdadero crecimiento espiritual no es bonito. Requiere confrontación, verdad y humildad. Y el cannabis, cuando se usa con santidad, sin duda puede conducir a ese punto. Pero el camino solo continúa si existe la voluntad de afrontar lo que viene después. En una conocida historia de un centro de sanación en los Andes, un hombre viajó miles de kilómetros en busca de una experiencia con plantas sagradas. Quería tener visiones, encontrarse con sus guías espirituales y sentir expansión. Durante la ceremonia, la planta no le reveló nada, solo un profundo silencio. Al día siguiente, se quejó con el chamán diciendo que la experiencia había sido vacía. El chamán respondió: «No te mostró nada porque viniste buscando espectáculo, no la verdad». ¿Cuántas veces te has acercado a lo espiritual esperando un espectáculo? ¿Cuántas veces has confundido el silencio de la planta con ausencia, cuando en realidad era una invitación a escuchar profundamente? El ego espiritual es una de las máscaras más peligrosas, porque es sutil. Alaba al buscador mismo, a la vez que lo distancia de la humildad. Transforma la planta en un trofeo, en posesión, en validación, y se pierde la verdadera enseñanza. A la planta no le interesa tu habla, siente tu vibración. Ella no responde a lo que dices, ella responde a quién eres. Por eso algunas personas consumen cannabis durante años sin llegar a una verdad más profunda, porque siempre huyen de la incomodidad, siempre se alejan del silencio, siempre buscan control, seguridad, tranquilidad. Pero el alma no florece bajo control, florece en el vacío, en un lugar donde el ego no sabe qué hacer. ¿Qué pasa si la planta está intentando llevarte a ese punto? ¿Y si la ausencia de sensación fuera en realidad una prueba? ¿Y si la confusión es la señal de que algo debe morir?
Antes de que puedan hacer algo verdadero, el cannabis puede ser un espejo cruel. Y eso es una bendición, pero solo para quienes están dispuestos a verlo. Porque no todo dolor que surge es un fracaso. A veces es el comienzo de la liberación. El uso ritual de la planta requiere más que la valentía de consumirla. Requiere la valentía de integrarla. Integrar significa aplicar, practicar, vivir lo visto, cambiar patrones, reorganizar relaciones, dar cabida a lo nuevo. Esto no es inmediato, no es fácil, pero esto es lo que transforma. Sin integración, incluso una experiencia mística puede convertirse en otra adicción. Un hermoso recuerdo que no generó cambio. Un alivio momentáneo que reforzó el mismo ciclo. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar sobre lo que cambió en tu vida después de tu última experiencia espiritual profunda? ¿Has podido aplicar algún aprendizaje concreto a tu vida diaria? ¿O fue simplemente otra ola que pasó? El mundo está lleno de buscadores sedientos de trascendencia, pero pocos están dispuestos a descender, a enfrentar lo que yace en su interior, a permanecer en la incomodidad hasta que algo real emerja. El cannabis, consumido con reverencia, no es una escalera para subir, es un espejo para descender, para sumergirse, para ver, y solo entonces quizás ascender. Elena Blavatsky dijo que el verdadero iniciado no busca la luz para sí mismo, sino iluminar el camino de los demás. Y esta luz proviene únicamente del fuego interior, el fuego de la verdad enfrentada, del dolor sanado, del ego transmutado. Es posible usar la planta como aliada, es posible crecer con ella, pero esto requiere presencia, discernimiento, silencio y humildad. Y quizás lo más importante, hay que saber cuándo parar, porque incluso lo sagrado, cuando se utiliza sin conciencia, se convierte en una ilusión. Se te invitará a integrar todo lo revelado hasta ahora. Comprenderás cómo hacer del consumo de cannabis un verdadero camino de transformación, no un ciclo de repetición, porque el camino no termina con la visión, comienza cuando decides ponerla en práctica. Ya no estás en el mismo lugar donde empezaste. Algo ya ha cambiado dentro de ti, aunque sea silenciosamente, aunque al principio sea imperceptible. Lo cierto es que, a lo largo de este viaje, algo esencial se ha reactivado. El recuerdo de que hay un espacio sagrado dentro de ti, un espacio donde las respuestas no se enseñan, sino que se sienten, donde el silencio sana, donde la conciencia florece, donde el misterio no asusta, sino que guía. Llegar aquí no es tarea fácil, porque el mundo moderno hace todo lo posible para impedirlo. Distrae, acelera, desconecta, transforma las plantas sagradas en entretenimiento y convierte el autoconocimiento en un producto. Ofrece atajos, promesas, fórmulas, pero lo que el alma exige es presencia, es un proceso. Es cierto, ahora lo sabes, ahora lo sientes, ahora llevas, aunque sea sutilmente, una nueva perspectiva sobre el cannabis, no como un escape, no como una droga, sino como un símbolo, como una herramienta, como un mensajero. Pero saber no es el fin, saber es solo el principio. El verdadero reto empieza ahora, transformar este conocimiento en acción, traducir la visión en práctica, sacrabilizar la vida cotidiana, incorporar la espiritualidad a la vida cotidiana. ¿Cómo hacer esto? Primero, detente. Simplemente detente. Elige un momento de tu día para bajar el ritmo, para estar en silencio, para escuchar lo que hay en tu interior y que has estado ignorando. El silencio es el primer paso para cualquier práctica verdadera, porque es en el silencio donde lo sagrado se anuncia. Así que, prepárate. No se trata de un gran ritual lleno de elementos. Se trata de intención. Elige un espacio, límpialo, organízalo. Enciende una vela si quieres. Respira y declara claramente: estoy aquí, estoy presente, estoy listo. La preparación externa es un reflejo de la apertura interior. Si sientes la llamada de la planta, acércate a ella con reverencia. Abrázala con gratitud. Háblale, incluso con el pensamiento. Reconoce su espíritu. Honra su historia. Recuerda, no estás consumiendo algo, estás conociendo a alguien. Úsala con moderación. La planta no requiere cantidad, sino sintonización.
Una pequeña dosis es suficiente cuando hay presencia, y la presencia solo se da cuando hay una intención clara. Pregúntate, ¿por qué hago esto ahora? ¿Qué quiero entender? ¿Qué estoy dispuesto a sentir? Durante la experiencia, desconéctate del mundo. Desconéctate de los estímulos artificiales. Evita las pantallas y las conversaciones innecesarias. Escucha música inspiradora. Medita. Escribe. Camina en silencio. Deja que la planta aparezca, pero también deja que el cuerpo sienta. Necesitan hablar. Necesitan confiar el uno en el otro. Después de la experiencia, integra. Esta es la parte más importante. No basta con sentir algo profundamente. Tienes que hacer algo con ello. Anota tus percepciones. Reflexiona sobre ellas. Sobre todo, aplícalas. Si algo te reveló algo, conviértelo en una decisión. Si algo te dolió, busca sanación. Si algo te inspiró, conviértelo en acción concreta. Esta es la espiral del viaje espiritual. Sentir, reflexionar, aplicar, repetir, con humildad, con paciencia, con verdad. Puedes crear tus propios rituales semanales. No tienen que ser largos. Tan solo 30 minutos en un espacio tranquilo, con o sin una planta, son suficientes para reconectar con lo esencial. Unos minutos al día de respiración consciente son suficientes para reconectar con tu propia energía. Pequeñas decisiones, como dormir mejor, hablar con más amabilidad, escuchar con más atención, pueden cambiar tu campo vibratorio. Elena Blavatsky escribió que el hombre que busca la verdad debe abandonar la pasividad. Esto significa que saber no basta, comprender no basta, es necesario actuar, es necesario transformar. Y la verdadera transformación no ocurre en el éxtasis, ocurre el lunes. Ocurre cuando decides decir tu verdad, incluso cuando sea incómodo. Ocurre cuando rompes un mal hábito, cuando tratas tu cuerpo como un templo, cuando miras a alguien a los ojos y realmente estás ahí. Lo espiritual no está separado de lo material. Lo espiritual es lo material habitado por la presencia. Es la planta iluminada con propósito. Es el alimento preparado con conciencia. Es el toque hecho con alma. Es la palabra dicha con coherencia. Puedes hacer de tu vida un campo ritual, un templo de experiencias profundas. Puedes honrar la planta incluso sin consumirla, simplemente cultivando lo que vino a enseñarte. Silencio, verdad, humildad y presencia. Puede que nunca vuelvas a ver el cannabis con los mismos ojos. Quizás, de ahora en adelante, sea un símbolo de tu valentía para mirar hacia adentro, para afrontar lo olvidado, para sentir lo que hay que sentir, para crecer más allá del dolor, sin negarlo. La planta, como cualquier verdadera maestra, no camina por ti, solo señala, no impone, ofrece, no salva, refleja, depende de ti cruzar. Y si has llegado hasta aquí es porque ya has empezado a cruzar al otro lado. Ahora, haz de esto un viaje, no un evento aislado, no un pico de conciencia que se desvanece con el tiempo, sino un viaje, diario, imperfecto, real, donde cada paso se da con mayor claridad, donde cada decisión se toma con mayor presencia, donde la espiritualidad deja de ser un concepto y se convierte en tu forma de estar en el mundo. No necesitas más experiencias, necesitas más integración, más silencio, más práctica. Si puedes, comparte tu camino con quienes realmente lo buscan, no con quienes buscan respuestas predefinidas, sino con quienes están dispuestos a recorrerlo. Y si quieres, comparte tu historia aquí, incluso anónimamente. Tu historia podría ser el puente que alguien necesita para empezar a recordar. Suscríbete al canal Jenseits des Wissens. Aquí ofrecemos más que información. Ofrecemos orientación, reflexión y reconexión. Dale a me gusta si este contenido te ha conmovido. Y si es así, comparte tus preguntas, lecciones aprendidas y desafíos en los comentarios. De forma anónima, si lo prefieres. Tu voz es bienvenida, porque el despertar no es solitario, es una red invisible de almas que recuerdan, juntas, que hay algo más grande, algo que vibra dentro de ti, en silencio, esperando tu sí. Ya dijiste que sí, ahora, sígueme.